Y ya que estás ahí puesto de pie, ¿qué te parece si oramos? Vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo para recibir este mensaje que viene directamente del corazón de Dios. Y ahí donde estás, acompáñame y dile: Dios, te damos gracias por este tiempo que tú has preparado para nosotros, Señor. Te damos gracias de antemano por esta palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Abrimos nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, que tu Espíritu Santo venga y clave esta palabra en lo profundo de nuestra vida, de nuestro corazón, Señor, para que salgamos diferentes de este lugar, dispuestos a ponerla por obra, Padre. En el nombre de Jesús, amén. ¿Puedes tomar tu asiento? Y no sé quién vino el domingo que acaba de pasar, que levante su mano. Casi todos vinieron. Estuvo buenísima la palabra. Si tú te la perdiste, no pasa nada. Tenemos la bendición de tener un canal de YouTube de aquí de la congregación y puedes poner ahí SIC es el tiempo y la puedes ver. Amasando ladrillos se llamó la palabra del domingo, y yo platicaba con el pastor el domingo acerca de esta palabra que vamos a escuchar el día de hoy, y le comentaba que me parecía asombroso y sorprendente cómo Dios une la historia del pueblo de Israel, y hoy también vamos a estar hablando de esa historia del pueblo de Israel. Casi pareciera que es como la segunda parte de la prédica del domingo. Entonces, si no la has visto, si no estuviste aquí, te invito a que la veas para que cobre más sentido. Pero sabes, el domingo estábamos hablando de cómo Moisés y Aarón fueron con el faraón a pedirle que dejara que saliera el pueblo a ofrecerle fiesta en el desierto a Dios. Y el faraón, como lo vimos, no quería, dijo: pues yo ni conozco a tu Dios, claro que no, están ociosos, les falta trabajo, y les puso más trabajo. Algunos de ustedes quizás conocen la historia, vienen las plagas, Dios endurece el corazón de Faraón, no los deja salir, y la última plaga pues es que los primogénitos del pueblo de Egipto mueren. Entonces Faraón deja salir al pueblo. Dios liberta al pueblo de Israel de ahí, después de muchísimos años de esclavitud. Ellos empiezan a caminar por el desierto, pero sorpresa, el faraón dice: ¿qué he hecho? Y decide ir por ellos con su ejército. Entonces el pueblo de Israel empezó a tener miedo, pero sabes, Dios asombrosamente abrió el mar y pudieron pasar por ahí, y el faraón y su ejército venían detrás de ellos, pero al momento que el último israelita pasó por ese mar, el mar se cerró y pues el faraón y su ejército murieron. Entonces ya no había nadie más que los pudiera alcanzar, perseguir, ¿sí? Ahora, yo estoy empezando de cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿sí? Y tú te imaginarías que después de haberlos libertado de tanta opresión, pues ellos estarían agradecidos, estarían alabándole, estarían danzándole, cantándole. Pero en repetidas ocasiones, después de esto, vemos cómo el pueblo de Israel se queja. Hay queja, sobre queja, sobre queja, todo el tiempo. Y vamos a ir a Números 11 y vamos a estar leyendo algunos versículos. Vamos a estar hablando de la queja, y este mensaje se llama Derribando la queja. Lo puedes apuntar ahí en tus notas quizás. Vamos a estar viendo algo muy interesante. Y en Números 11, versículo 1, dice: poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba, y el Señor oyó todo lo que decían. Él escucha todo lo que dices. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento.
Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés, y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. ¿Sabes? Lo interesante de esto es que si tú lo lees en tu casa, toda la historia, en cada queja Dios hacía un milagro. Dios respondía, a pesar de que era una queja, Dios contestaba y hacía un milagro. No mandaba, como aquí dice que el enojo del Señor se encendió contra ellos. Era la primera vez, después de múltiples quejas, que esto pasaba. Es interesante este hecho. Entonces después en el 4 dice, entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y me llama mucho la atención que dice gentuza extranjera, o los extranjeros, como diga en tu Biblia. Dice, y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, melones, puerros, cebollas, ajos que queríamos? Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. No tenían que hacer nada para comer. Ese maná caía del cielo, pero aún así estaban quejándose. ¿Por qué? Porque estaban escuchando a la gente extranjera. Probablemente era gente que no tenía el mismo Dios que ellos, probablemente era gente que no tenía la misma cultura que ellos y estaban quejándose. Entonces ellos se contaminaron al estar escuchando todo el tiempo la voz incorrecta. Yo no sé qué estás escuchando tú hoy, regularmente en tu día a día, pero vamos a ver qué pasó aquí después de esto. Dice en el versículo 10, vamos a saltarnos. Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas y el Señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto. Después en el 18 dice, también dile al pueblo, aquí está hablando Dios, purifíquense, porque mañana tendrán carne para comer. Ustedes gemían y el Señor oyó sus quejidos. Oh, un poco de carne, estábamos en mejores condiciones en Egipto. Ahora el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Y no será solo un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni aún 20. La comerán durante un mes entero hasta que les produzca náuseas y estén hartos de tanta carne, pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueado diciendo, ¿por qué dejamos Egipto? Después en el 31 dice, ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Había codornices por kilómetros en todas las direcciones y volando como a 1 metro del suelo. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo ese día, a lo largo de la noche y también todo el día siguiente. Nadie recogió menos de 50 canastas. Entonces esparcieron las codornices por todo el campamento y las pusieron a secar. Pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaba en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. Así que ese lugar fue llamado Kibroth Hattava, que significa tumbas de glotonería, porque allí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. Ahora, si tú te vas al principio de este pasaje, Números 11, y en repetidas ocasiones en el capítulo dice que se quejaron, ¿sí? Y yo busqué esta palabra en su original, que es en hebreo, y es anán, que quiere decir quejarse, murmurar, ¿sí? Ahora, ¿qué es murmurar? Es una actividad humana que consiste en hablar de alguien o algo, también como mal, aunque generalmente de forma desfavorable, sin que la persona en cuestión esté presente. Estás hablando mal de alguien. Estás hablando mal de tu jefe, estás hablando mal de tu esposo, estás hablando mal de tu hermano, estás hablando mal del pastor, estás hablando mal de tu líder. No lo sé. Cada quien sabe. Y Dios, claro. Porque Él siempre está escuchando. Él siempre te está escuchando. Dice aquí que el pueblo estaba insatisfecho, ¿sí? Ellos estaban insatisfechos con su realidad al momento. Esto trae
Esto viene de la murmuración. Antes de la murmuración viene la insatisfacción, ¿sí? Estás insatisfecho con algo que estás viviendo. Hay una insatisfacción, por lo tanto, lo que sigue sería murmuración, ¿sí? Ahora, ¿a qué voz estamos escuchando? El pueblo de Israel estaba escuchando a la gente extranjera que se estaba quejando y estaba anhelando y añorando el pasado y estar en Egipto y su comida, los deleites, podremos decir, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó con ellos? Empezaron a quejarse, empezaron a murmurar. Primero vino la insatisfacción. Y sabes, la insatisfacción proviene de la comparación, ¿sí? Si constantemente te estás comparando, ¿qué va a pasar? Va a haber una insatisfacción. Ellos estaban comparando su pasado con su presente, pero la comparación puede ser de muchas formas. Quizás te estás comparando con alguien más, quizás estás comparando tu trabajo con el de alguien más, tus hijos con los de alguien más, tu vida con la de alguien más. No lo sé. Hay muchas maneras de compararse. Y ahora con las redes sociales, muchísimo más fácil, ¿sí? Nada más está que le hagas así tantito y ya te comparaste por lo menos una vez. Y después, la comparación proviene de la ingratitud. Hay ingratitud en el corazón, entonces empiezas a compararte, a voltear para otra parte, ¿sí? Una ingratitud. Ellos estaban ingratos. Digo, si tú lees desde que salieron, desde antes, Dios los protegió de las plagas, Dios los ayudó, Dios los sacó de la esclavitud, de la opresión, les proveyó comida. El domingo veíamos que tenían una columna de fuego que les ayudaba en la noche y una nube, si no me equivoco. O sea, Dios los traía aquí, ¿sí? Que nada les pasara, ¿sí? Pero yo no creo que hayan estado agradecidos. Porque si hubieran estado agradecidos, esto no hubiera pasado, no se hubieran quejado. Mas, sin embargo, estaban ingratos, ¿sí? Y la ingratitud, ¿sabes de dónde proviene? Ya se los pusieron ahí. Del orgullo y de la soberbia. Esa es la raíz de que tú y yo murmuremos. Hay orgullo y hay soberbia. Y claro que hay un caminito para llegar a la murmuración. No sé si todos estamos en el mismo, a lo mejor tú todavía no llegas hasta la murmuración, a lo mejor estás en la ingratitud apenas, pero la raíz es el orgullo y la soberbia. Y acompáñame a 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 y 2. Vamos a ver que la ingratitud y el orgullo van de la mano. Dice ahí: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. Ahí vemos del orgullo y que eran malagradecidos. Desobediencia también va ahí. Ya hay una lista de cosas, si tú después quieres seguir leyendo ese capítulo, está muy interesante. Pero ¿a qué vamos con esto? Que la ingratitud y el orgullo van de la mano. Donde va uno, ahí va el otro. Entonces, si tú estás ahorita cachándote, ay, me vivo quejando todo el día, quiere decir que hay una raíz de orgullo en tu vida, ¿sí? Y un corazón orgulloso es un corazón ingrato que está en enemistad contra Dios. Si tenemos ingratitud, estamos en enemistad contra Dios. A Dios no le gusta que seamos ingratos, a Él le gusta que seamos agradecidos. ¿Sabes? Ahora, tú podrás decir, bueno, pero pues ¿qué consecuencias tuvo el pueblo de Israel? ¿Qué le pasó? Ahí mismo dice, más adelante, fíjate bien, dice que Dios había dado una promesa a Israel. Eso lo vimos el domingo. Dios les había dado una promesa y esta promesa se encuentra en Éxodo 6, del 6 al 8. Aquí está hablando Dios.
Y dice, por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor. Te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como tu posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Esa era la promesa. Ya los había sacado de esa opresión, pero todavía no los llevaba a esa tierra prometida. Y esa era la promesa, ¿sí? Ahora, acompáñame a Números 14 para ver qué pasó con el pueblo de Israel, cuál fue la consecuencia de tanta queja, que a veces tomamos tan a la ligera de quejarnos. Ay, este calor, ay, esta lluvia, ay, ya mañana es lunes. La típica, ¿no? Esa yo creo que nadie se salva. Todos se quejan de que mañana es lunes. Y más después de un fin de semana largo. ¿Sí o no? Pero sabes, debemos de agradecer. Tienes que agradecer que tienes un trabajo, que tienes vida, que tienes salud. Porque hay mucha gente que no, que está en lo opuesto que tú tienes, ¿sabes? En Números 14, vamos a estar leyendo también así rápidamente los versículos. En el versículo 1 dice, entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos. Ahora, para ponerte un poco en contexto antes de que se me olvide, en el capítulo anterior habían mandado a 12 espías a la tierra prometida, a que la vieran, a que revisaran quiénes eran los que vivían ahí, cómo eran los frutos que salían del campo. Los habían enviado pues a espiar, haz de cuenta. Y eran 12, pero de esos 12, 10 dieron malas noticias. No vamos a poder, están gigantes, no, así no se puede, Dios nos trajo para morirnos aquí en el desierto, para eso. Y solamente 2 dijeron, claro que podemos, la tierra es muy buena, si Dios nos ayuda lo podemos hacer. Para ponerte un poco en contexto. Entonces el pueblo, ¿a quién crees que escuchó? A los 10. ¿Por qué? Porque en su corazón había ingratitud. Estaban ingratos, estaban metidos en la ingratitud. Como ¿qué son? Avestruces los que se meten en la tierra así, no veían nada más que lo malo. Y dice en el 1, entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? Ellos bien seguros que iban a morir. A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos, escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. ¿A qué los estaba llevando su ingratitud? A murmurar contra el líder que Dios había puesto sobre ellos. A eso los estaba llevando. Y cuidado con la persona que Dios puso sobre ti como cabeza. Dice en el 6, 2 de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Ellos los estaban animando. Pero ¿qué se sacaron? Dice aquí, sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. O sea, siguieron en su ingratitud. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo. Y el Señor le dijo a Moisés, y aquí fue fuerte para mí leerlo, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Hasta cuándo?
¿Nunca me creerán? Aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. Y Dios te dice hoy, ¿nunca me creerás? Después de todo lo que he hecho en tu vida, después de todas las maravillas que tú has visto, después de todos los milagros, y aún batallas y te quejas y no me crees, y sí me crees, y quizás, y hoy sí voy y mañana no. Imagínate a Dios, yo me lo imagino triste. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Qué más tengo que hacer? Digo, abrió el mar en dos. O sea, y tú puedes leer el libro, la historia en sí, porque está en varios libros, y te vas a dar cuenta que Dios hizo cosas impresionantes. Pero aún así decidieron irse a la queja. Porque hay orgullo, porque había orgullo en su corazón. En el 12 dice, negaré que son míos, fíjate nada más, negaré que son míos y los destruiré con una plaga. Luego te convertiré en una nación grande y más poderosa que ellos, le estaba hablando a Moisés. Después, en el 20, dice, entonces el Señor le dijo, le estaba hablando a Moisés. Moisés estaba tratando de interceder para que Dios no hiciera eso. Dice, los perdonaré como me lo pides. Pero tan cierto como que yo vivo y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esa tierra. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé, tanto en Egipto como en el desierto, pero vez tras vez me han probado, rehusándose a escuchar mi voz. Ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados, o sea, ni verla. Ninguno de los que me trataron con desdén la verá. Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. ¿Cuál fue la consecuencia? Perdieron la promesa. Perdieron lo que Dios les había prometido por estarse quejando y quejando y quejando, solo viendo lo negativo. Y sabes, una generación quejosa es una generación moribunda, que está al borde de caer, que está al borde de perder la promesa, de perder las promesas que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque estamos ingratos, estamos orgullosos en nuestro corazón, y eso a Dios no le gusta. Ahora, y tú te puedes preguntar, ¿dónde empezó este orgullo? ¿Dónde empezó esta ingratitud? Pues sabes, Satanás fue el fundador del orgullo. Satanás empezó a ser ingrato. ¿Por qué? Porque estaba tan orgulloso. Su orgullo fue tan grande que empezó a compararse con Dios. Ahí vemos cómo va caminando, ¿sí? Después de el orgullo viene la ingratitud y después comparación. Se empezó a comparar con Dios, empezó a estar insatisfecho con la identidad y el propósito que Dios había puesto sobre él, que empezó a murmurar y a ser astuto y a llenarle la cabeza a los ángeles de cosas en contra de Dios. ¿Y qué pasó? Perdió la oportunidad de estar con él. Y jamás, jamás la va a volver a recuperar. Eso es triste. Ahora, yo te pregunto, si lo hizo antes, ¿qué nos dice que no lo quiere hacer hoy? Contigo y conmigo. Que está muchísimo más fácil porque ahí estamos en el Facebook, ahí estamos en el Instagram, y quieras o no te comparas. Tu vida, tu cuerpo, el esposo, la esposa, los hijos, te comparas. Y sabes, yo te quiero dar un ejemplo, el ejemplo de Eva en el huerto, y de Adán también, los dos. Pero primero habló con Eva. Y si me acompañas a Génesis 3, vamos a ver cómo le habló Satanás a Eva. En el versículo 1 dice, la serpiente
era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, fíjate bien la pregunta que le hace, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Ahora vámonos a lo que Dios dijo. En Génesis 2, ahí atrásito, Génesis 2, 16. Dice, pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda, morirás. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Estaba cambiando su perspectiva de la situación. Estaba casi que mostrándole así solamente lo que no podía. Y sabes, eso pasa contigo y conmigo hoy en día. Él trata de cambiar tu perspectiva todo el tiempo de lo que no tienes, de lo que no te ha dado Dios todavía, que tú crees que no te ha dado todavía. Y tu enfoque está en lo que no tienes. Y empieza tu corazón a sentirse ingrato, a sentirse malagradecido. ¿Por qué? Porque Dios no me ha dado lo que yo quiero, pero te ha dado un montón de cosas más. ¿Sí? Solamente era un árbol de todos los, yo creo que había muchísimos en el Edén. Pero la serpiente viene y le dice, ¿de veras que no pueden comer de ninguno de estos árboles? O sea, cambia tu perspectiva. El enemigo lleva a Eva a enfocarse en lo que no podía tener. ¿Sí? Y cuando enfocamos nuestros ojos en lo que no tenemos, en lo que Dios quizás aún no te da de la manera que tú quieres, o en lo que quisieras tener, perdemos el enfoque de todo lo que sí tenemos y caemos en lo mismo que Eva y Adán, ingratitud. Por lo tanto, pecado. ¿Sí? Murmurar. Por lo tanto, ellos perdieron la santidad, y bueno, nosotros también, y la justicia originales que Dios les había dado. Pero ahora te pregunto, ¿y cómo evitamos eso? ¿Sí? Porque si sabemos que viene y nos cambia la perspectiva, y sabemos que si somos ingratos, perdemos la promesa de Dios, ¿qué podemos hacer para que eso no nos pase? Esa sería la pregunta real. ¿Sí? Y sabes, hay muchas maneras, pero te voy a dar ahorita 3 maneras en las que puedes mantenerte en una actitud de agradecimiento hacia Dios. Y si no hayas apuntado nada, te pido por favor que apuntes estas 3 maneras, ¿sí? Que te lleves esto en tu corazón para mantener una actitud de agradecimiento a Dios. Y la primera es orando siempre. Si me acompañas a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Cuándo tenemos que ser agradecidos? En toda circunstancia, siempre. Ahora, yo sé que hay momentos en los que no sientes ser agradecido. Yo creo que todos aquí hemos pasado o estamos pasando quizás, o más bien todo el tiempo estamos con algo atorado, ¿sí o no? Hay algo que está molestándonos, una piedrita en el zapato. Yo creo que siempre. Pero ¿sabes una cosa? Dice aquí que seamos agradecidos en toda circunstancia. ¿Y por qué pongo orando siempre? Porque yo no te digo que no te quejes, más bien que no hables con Dios de lo que sientes. Tú puedes hablar con Dios, podemos hablar con Dios de cómo nos sentimos. Tú le puedes decir, Dios, es que ya no sé qué hacer. ¿Sí? Tú te puedes derramar en su presencia y decirle, ayúdame porque yo no puedo. Ya intenté 1000 cosas y no se resuelve esto. ¿Qué hago? Y eso no es queja. Tú estás descubriendo tu corazón. Él ya lo sabe,
pero tú le estás diciendo, ayúdame porque no puedo solo, ¿sí? Eso es orando siempre. Cuando tú sientas que la ingratitud está tomando control sobre tu vida, que te estás comparando, que estás insatisfecho con lo que está sucediendo a tu alrededor, tú puedes ir a los pies de Dios y decirle, ayúdame, porque no quiero murmurar, porque no quiero llegar a ser ingrato. No quiero llegar a entristecer tu corazón con mis palabras, con mis hechos. Porque eso es lo que sucede. ¿Sí? Tenemos que acudir a Él para agradecerle aún en medio de la prueba. Y ¿sabes qué? Ayúdame, pero yo sé, Señor, yo sé que tú tienes la respuesta. Está feo este asunto, pero yo sé que tú tienes la última palabra. Así estás orando siempre y agradeciendo. Yo sé que tú lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque lo has hecho antes. Como esa canción que dice, lo harás otra vez. Número 2, haciendo buen uso de lo que Dios nos da. Es una manera de ser agradecidos. Haciendo buen uso de lo que Dios nos da. Colosenses 3:23. Dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. En todo lo que hagan, sea aquí o sea allá afuera, en todo. O a lo mejor en tu casa, ya ni en tu trabajo, con tus hijos, con tus papás, donde quiera que estés, en todo lo que hagan. ¿Sabes? Si Dios nos da talentos, nos da habilidades, nos da quizás recursos, pero Él espera que tú, al momento de que te dé, tú también des, ¿sí? Su palabra dice que es mejor dar que recibir. Y una manera de ser agradecido con lo que Él te ha dado, sean talentos, sean recursos, sean habilidades, es haciendo buen uso de lo que Él te da. Porque, ¿sabes? Allá afuera somos un libro abierto y la gente nos está viendo. Y qué vergüenza sería que tu vida ya no estuviera siendo de buen uso, no estuviera siendo agradecido, y que después alguien que te vio allá venga, invitado por otra persona, y que diga, ay, ¿a poco ese viene aquí? Ay, pero si ese viene aquí, pues yo creo que aquí, pues mejor me voy. Por eso tenemos que tener cuidado y por eso tenemos que hacer buen uso de todo lo que Dios nos da. Y ser los mismos aquí, los mismos allá afuera, ¿sí? O incluso en tu casa, con tus hijos, con tus padres, ¿sí? Porque si no, no va a haber manera de que tú impactes sus vidas si te están viendo siempre igual, quejándote. ¡Apúrale! ¿Siempre lo mismo? ¿Cómo hablas en tu casa? ¿Te estás constantemente quejando de todo, de tus hijos, de tus padres, para los que aún no tienen hijos? ¿Está tu día a día lleno de queja, todo el tiempo quejándote de algo? ¿O está lleno de agradecimiento a Dios? Solo tú y Dios lo saben. Pero es importante ver hacia adentro y ver qué está pasando. Porque seguimos los días y se van y se van y ya estamos a mitad de año y al rato vamos a estar en diciembre. Pero ¿qué está pasando adentro? Número 3, agradecimiento por desafío. En Salmos capítulo 77, versículo 11 y 12, si me acompañas. Dice aquí el salmista, pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Siempre están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. ¿Y a qué me refiero con agradecimiento por desafío? Porque en tu día a día va a venir un desafío. Algo que no te guste. Ay. ¿Pero qué vas a hacer? Gracias, Señor, porque tú ya lo hiciste. ¿Sabes qué? Es que
Algo pasó que te sentiste insatisfecho, pero dices, en ese momento la agarras y dices, no me voy a quejar. Gracias, Señor, porque tú ya tienes la respuesta. Algo que me impactaba mucho, me comentaba alguien que estaba en un trabajo en donde no se sentía satisfecha, pero ella le decía todos los días a Dios, gracias por este trabajo que tú me has dado, pero gracias porque yo sé que tienes algo mejor para mí. Y cambias la queja por agradecimiento. Agradecimiento por desafío. Cada vez que venga un desafío, diga, no me voy a quejar, voy a agradecer, porque Dios me está escuchando. ¿Sí? Dios nos escucha todo el tiempo. Hay que decir oraciones de gratitud. Otras maneras es teniendo un cuaderno donde tú escribas y anotes las oraciones que le has hecho a Dios y cómo Dios las ha ido contestando, para que cuando te sientas que estás ingrato, cuando te sientas que ya no puedes más, vayas a ese libro y veas cómo Dios ha sido fiel. Y si lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Así como ese pueblo que lo hizo una y otra vez, pero sabes, lo triste es que si tú lees el libro y tú lees la historia, en un capítulo Dios hace un milagro y antes de que se acabe el capítulo ya se están quejando de otra cosa. Hay ingratitud en el corazón. Y sabes, Dios quiere que seamos agradecidos con Él, porque Él no quiere que perdamos la promesa. Y yo te invito en esta noche a que te pongas sobre tus pies y vamos a orar. Yo no sé si tú quizás estás en el punto de comparación, en el punto de insatisfacción, en el punto, no lo sé. Solo tú y Dios lo saben. Pero ahí donde tú estás, o quizás no sabes en qué punto estás. Quizás Dios, no lo has sentido, no te lo han revelado. Pídele que te lo revele. Quizás estás ingrato y ni cuenta te has dado de todas las quejas que dices al día. Y ahí donde estás, levanta tus manos en señal de que nos rendimos a Él. Y vamos a orar ahí en tu lugar. Empieza a decirle, Dios, perdóname porque sé y reconozco que he murmurado, que me he quejado constantemente de todo lo que está a mi alrededor sin darme cuenta que tú me has dado muchísimo más y que constantemente me estás dando, a pesar de que me quejo, constantemente me estás bendiciendo, constantemente me estás sacando del hoyo, constantemente me estás sanando, constantemente me estás cuidando, constantemente estás viendo por mis hijos, Dios. Perdóname porque me he quejado. Perdóname por tener un corazón orgulloso, Señor, pero yo quiero que tú limpies eso de mi vida. Quiero, Señor, ser agradable a ti, así como Caleb. Ser agradable con lo que sale de mi boca, con las acciones que hago, Señor, en todo tiempo, en todo lugar, no importando quién está viendo o quién no. Ser agradecido, Señor, por el simple hecho de despertarme otro día más. Pon gratitud en nuestro corazón, Señor. Recuérdanos todo lo que tú has hecho, todo lo que quizás a veces no vemos, Señor. Permítenos ver, Señor, para que entendamos la importancia de ser agradecidos contigo, Padre, porque no merecemos nada de lo que tú nos das, Señor. Es pura gracia y puro amor inexplicable.
Gracias, Señor, por esta palabra, porque sabemos que ha ido hasta lo profundo de nuestro corazón, ha impactado nuestras vidas, Padre, pero queremos hacerlo, queremos ir allá afuera y ponerla por obra, Padre. Ayúdanos, danos el querer como el hacer, como dice tu palabra, para que en el momento de la queja la cambiemos por un agradecimiento, Señor. Que no tenga que pasar nada, Padre, que venga a enseñarnos cómo agradecer, sino que sea algo natural, que venga, Padre, por tu Espíritu Santo. Y te damos a ti las gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Padre, porque tú has sido fiel, porque tú lo has hecho una y otra vez y no te cansas, Señor. Gracias, Padre, por tu bondad infinita, por tu amor. Y vamos a casa contentos, sabiendo que va a cambiar algo en nuestra vida, porque vamos a empezar a hablar con agradecimiento, Señor. Y te damos toda la gloria y toda la honra solo a ti, Padre, porque eres el único que se la merece, Señor. Porque tú eres Rey, Señor, sobre todas las cosas, sobre todo problema, sobre toda dificultad, sobre cualquier situación que estemos viviendo, Señor. Tú eres Rey y tú ya tienes prevista la respuesta. Tú estás obrando en todo tiempo, aunque no podamos verlo. Tú tienes la respuesta, Padre, y descansamos en eso y te agradecemos porque tú eres fiel. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Dáselo fuerte. Pues nos vemos el domingo. Que se la pasen padrísimo y feliz 4 de julio.